Pues no sé si se acuerden de lo que vimos bueno, lo que vieron con Arichos la clase pasada, ¿no? Vieron una pila medio tuneada y creo ya están, no, ya están los problemas en VYOH para que los puedan resolver. Así que pues ya pueden empezar. Eh, y, y es que alguien tiene problemas para la implementación de lo que sería una pila en C++, al menos. Hoy lo vamos a checar para que no haya ningún problema. Y pues todo eso también es siendo un problema, ¿no? Bueno, pues les voy a enviar el problema de hoy. Bueno, y no sé, antes que todo, ¿alguien tiene duda acerca de lo del concurso del sábado? Todavía me faltan por hacer equipos porque pues siguen reaccionando las personas a la publicación, pero al final de esta clase, bueno, déjenme les muestro los equipos que tengo hasta ahora. Son estos. Creo que me falta alguien aquí, en el último equipo, pero creo que ya habían reaccionado. Y como le decía a su compañero hace rato, pues sí hay que probar que sea todo random, ¿no? Para que, pues, como pues ya sabrán, no siempre estar con sus amigos es el mejor equipo. A lo mejor y si encuentran a otra persona que es un buen coder o algo así, ¿no? Pues les puede ayudar bastante. Entonces, pues vamos a probar esto por esta semana. Vamos a ver qué tal con la dinámica random. Y si hay algún problema de que alguien se quedó sin un miembro del equipo porque no iba a estar en el concurso, pues también lo puedo checar. Al final del día, yo creo que sí vamos a estar completos porque alguien más reaccionó. Bueno, ya reaccionó otra persona, así que uno se va a quedar solito. Esperemos reaccionen todas dos personas. Y fue mi culpa, ¿no? Porque también puse este mensaje aquí y la verdad había haber ido en avisos. Entonces, voy a publicar mejor los equipos ya en avisos para que no haya ningún problema. No sé si alguien tenga una duda acerca del concurso de este fin. No. Entonces, yo creo que al final de la clase voy a recopilar las personas que hayan reaccionado. Y pues vamos a ver cómo se va a desarrollar el concurso. Entonces, pues ya les envié el problema. No sé si quieren que les dé unos minutos para leerlo o lo leemos juntos. A lo mejor sí, les voy a dar como un minuto para que lo lean y ya me pueden, me lo explican, ¿no? Para que no haya ningún problema, porque pues ese es el primer paso, ¿no? Entender el problema. Bueno, ahí los dejo y cuando alguien ya lo haya entendido puede decirme. Esperemos que nadie lo haya resuelto y si ya lo resolvieron, pues chitón. Eh, es un problema muy bueno. Me acuerdo que lo resolví cuando estaba en básicos yo. Igual me lo dio a Lichos en pilas, así que es de calidad. Y un super caso, perdón, super dato random. Ese problema fue subido por Edgar Augusto Santiago Nieves. No sé si alguien sepa quién es. Bueno, tal vez no. Pero el chiste es que este individuo fue del Club de Arritmia en el 2014 y 2015 finalista mundial. De hecho, aquí están las pruebas, ¿no? O sea, no sé si alguien estuvo en, el, en la presentación, pero, por ejemplo, aquí está su equipo del 2015 y del 2014, ¿no? Entonces, sabemos que ese problema es de calidad. Nada más como para dato curiosillo, hay un problema muy bueno en Omega Up que es parte de una persona del club, ¿no?
Bueno, creo que ya pasaron 2 minutos. No sé si alguien puede explicar más o menos de qué trata el problema. También pueden enviar un mensaje, no hay problema. Pero pues agradecería que fuera con el micrófono para que sea más rápido, ¿no? Pues lo que yo entendí es que dan como las alturas de esas barras y tenemos que encontrar el rectángulo con área más grande. Sí, pues es como que el resumen, ¿no? El Sí. resumen es ese. Básicamente nos dan un montón de edificios de diferente tamaño y tenemos que encontrar el rectángulo con mayor área porque pues queremos maximizar el daño, ¿no? Que hacemos. El doctor Lira va a hacer a la ciudad, ¿no? Con esos edificios. Entonces, ese problema, nada más se los adelanto, pues ya tiene que ver con pilas. También se los dijo a Lichos la semana pasada. O sea, así que esperen un problema muy bueno de pilas. Entonces, primeramente, ¿qué tal? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos resolverlo sin hacer uso de pilas? Si tienen una idea, pueden decirla por el momento. No sé si tengan también alguna duda acerca del problema, ¿no? También esto, ¿no? Que, por ejemplo, en Omega tiene como porcentajes, ¿no? Si el 20% de los casos son resueltos, que son con n menor e igual a 100, o sea, con menos de 100 edificios, con menos de 1000 edificios, con menos de 10 a las 5 edificios y con menos de 10 a las 6 edificios. Entonces, sabemos que va a ser un problema muy grande, muchos edificios. Entonces, simplemente, pues, ¿qué podemos hacer, no? Si alguien tiene una idea rápida, a lo mejor no usando pilas, pues puede decirla, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? O sea, es bueno empezando así, ¿no? Tal vez sin nada. Si quieren un ejemplo más gráfico, eh, aquí tenemos, uh, yo qué sé, vamos a ver, si tenemos un edificio de 3, digamos que es de 3, ¿no? Es un edificio de 2 y es otro edificio de 3, pues ¿cuál sería la respuesta, no? ¿Alguien puede decir cuál sería la respuesta eh, para este input? 5. Sería 6, ¿no? 6, exactamente 6. Aquí está, ¿no? Entonces el rectángulo, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, ¿no? 2 por 3, entonces son 6, ¿no? El área máxima es igual a 6. Entonces, pues el problema se entiende bien, por lo que veo. ¿Alguien tiene una idea? Se me ocurre algo, pero siento que es terriblemente ineficiente y no usa pilas. Como nunca usa pilas, no me acostumbro a pensar con ellas. Está bien, puedes decirlo, podemos empezar así, ¿no? O sea, no hay necesidad de empezar a pensar en pilas ya mismo, ¿no? Bueno, la idea que se me ocurre sería basándose en la
En la altura de cada pila, en cada punto, pues, de alguna forma, vas checando en cada unidad cuál es contiguamente, cuál es el espacio más grande posible. Entonces, por ejemplo, en el espacio bueno, en la figura que presentan en el ejemplo, en el problema, Sí. Pues en la altura 1, contiguamente lo máximo es 7. En la altura 2, contiguamente lo más grande es 2, y así como ir por una. Y después hacer lo mismo verticalmente y ahora sí que donde se intersecte, haces la multiplicación y ya. Déjame ver si lo entendí bien. Entonces, contiguamente, ¿no? Entonces, si estamos aquí, veríamos cuál es el espacio más grande con este de acá. Veríamos cuál es lo máximo horizontalmente que podemos ir con cada altura. Ok. Por ejemplo, la altura, aquí en este ejemplo, en la altura 1, lo máximo es 7. Sí. En la altura 2, lo máximo es 2, que ocurre en 2 ocasiones. Igual en la altura 3, en la altura 4 solo ocurre 1 y en la altura 5 solo es 1. Muy bien. Puede funcionar, pero creo que este caso lo contradice, ¿no? ¿Qué tal si tenemos la altura 5 aquí y la altura 1? Aquí horizontalmente pues puede ser 2, ¿no? Y aquí horizontalmente nada más puede ser 1, ¿no? En este podría ser 2 y este podría ser 1. Pero pues sabemos que el área máxima es 5, ¿no? O a lo mejor entendí mal tu idea. O sí la contradice. Primero es el primer paso, o sea, es encontrar la horizontal. Y luego haces como lo mismo en vertical. En vertical. Y ya en donde sea como la intersección de puntos con las mayores, haces la multiplicación. Pero es muy ineficiente en muchas comparaciones. ¿Cuál sería la complejidad de tu algoritmo? Supongo que tendría que ser cuadrática. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque empezamos aquí y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? No, 7, ¿no? Porque son 7. Después recorremos hacia arriba. Entonces son 7. Luego aquí vamos, ¿cuál es la mayor con este? Que serían 6 y vamos hacia arriba. Aquí después son 5 y vamos hacia arriba. Bueno, de hecho creo que estamos también tomando esta de aquí. Entonces, estamos por cada uno viendo los de adelante, ¿no? Entonces si es primero n, después n menos 1, después n menos 2, hasta, ¿no? Entonces al final del día esto va a resultar cuadrático, ¿no? Más o menos cuadrático. Entonces el problema de esto es que nos dan un segundo. ¿Y cuántas operaciones podemos hacer con un segundo? Pues en un segundo es igual a 10 a la 8, si no me equivoco. Sí, 10 a la 8 operaciones. ¿Y cuál es el input? Sabemos que si fuera menos de esto, pues sí cabe, ¿no? Sí cabe en un segundo. Todavía podemos hacerlo acá, creo. Aquí ya no, porque 10 a la 5 por 10 a la 5 es igual a 10 a la 10, ¿no? Y esto ya es demasiado grande. Más grande que 10 a la 8. Entonces, ¿podría tu solución funcionar en el 40% de los casos, ¿no? Pero necesitamos algo mejor que eso. Podríamos checar cuál es un caso muy sencillo, ¿no? ¿Qué tal vamos a ver este caso? Aquí sabemos, son 5, ¿no? Entonces 4, 5. Entonces, tu algoritmo lo resuelve, ¿no? Y lo resuelve bien, menos de un segundo. Pero lo va a tener que recorrer n cuadrada veces. Es bastante. ¿Qué es menor a n cuadrado? O sea, ¿qué otro tiempo
algebraico es menor que n cuadrado, ¿no? Pues podemos pensar en el log n, podemos pensar en n, en log de n, podemos pensar en raíz de n, bueno, un montón, ¿no? Pero, pues, esto no se ve que se pueda ordenar, como si fuera de n log n, por lo cual, pues, si lo ordenamos, pues sería como alterar toda la lógica del problema, así que esto no se puede. ¿Qué significaría que fuera en un tiempo n? Denme un segundo y pues se pueden ir pensando en esto. Una disculpa. Listo. Volví. Pues sabemos que un logaritmo cuadrado no funciona. ¿Qué más podemos intentar? ¿Qué pensaron en lo que me fui? ¿En qué cosas divagaron? Mm. Está bueno el problema porque pues no se ve, no se ve a pilas, ¿no? Al menos yo no lo vi como pilas en inicio, ¿no? Ya vieron cuántos TL, cuántos cuántos WAS está una C, ¿no? Después lo volví a intentar hoy y más WAS, ¿no? A pesar de que ya lo sabía, muy interesante eso. Creo que tengo una idea. Bueno, basado en el diagrama, no, en el del ejemplo, Okay. pero como
como lo que hacen es como tomar una barra y una barra fija y ver todas las que están a la derecha y la izquierda que sean más altas o iguales. Y esa sería como el área máxima de esa barra. Más Entonces altas o iguales. Ok. ¿Cómo? Sí, ok, entiendo. Y pues entonces sería como el área máxima de esa barra. Y hacer eso mismo con todas las barras. Pero creo que se pasaría de tiempo. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, creo que es casi la misma solución. Pero vemos aquí que el área máxima de esta barra es 2. Después de esta a la izquierda es 1 y a la derecha es otro 5. Más sí mismo es 7. Pues vamos acá arriba y vemos a 2 y luego acá y luego vamos a 2. En el peor de los casos sería que todos fueran del mismo tamaño, ¿no? Todos son de tamaño 1, por ejemplo. Y veríamos todos como n veces, ¿no? Entonces sería básicamente lo mismo a esta solución de aquí. Entonces, pensaron en este caso de acá. Pensaron en por qué podría ser lineal. Y lineal, si es que no sabían, significa recorrer n o menos de n veces todo el arreglo, ¿no? Entonces, si no, ya sería cuadrada. Un número constante de veces todo el arreglo. Ya sea 1, 2, 3, 4, 5. Siempre y cuando no sea igual a n. Entonces, en este caso, recorrer el arreglo una vez, solo sería checar aquí y ya. Entonces sería un algoritmo lineal, ¿no? Como, yo qué sé, imprimir un arreglo de n números, ¿no? Eso es algo lineal. Sabemos que no puede ser esto. Sabemos que tampoco puede ser n log n porque pues no se puede ordenar, ya que altera la naturaleza del problema. Entonces vamos a pensar de una forma lineal. ¿Cómo harían ustedes si tuvieran que simplemente recorrerla una vez? ¿Qué información les serviría en cada iteración? Y a ver si Anthony puede decirnos cuáles son sus recuerdos de Vietnam, de ese problema. Bueno, sí me escuchan, ¿no? Sí. Es que recuerdo cuando cursé estructura de datos, bueno, más bien entré de oyente con el profesor Norman, puso ese problema y a la fecha no he podido cómo resolverlo porque se me ha hecho el más difícil que he visto. Lo único que, bueno, no sé, que se me podría ocurrir en cada iteración es ver si la pila es, bueno, si el edificio es el más alto, sí, es lo que podría pensar. Ok, qué chido, ¿no? No sabía que el profe Norman ponía ese problema en estructuras de datos. Sé que pone cosas medio pesadas a veces, pero no, nunca lo había visto. Y bueno. Pero entonces más o menos sabe la naturaleza del problema, ¿no? Tiene que ver con estructuras de datos, con una pila. Entonces, cada que vayamos viendo, tenemos que apilar cosas, ¿no? ¿Qué pasa si yo cuando entro tengo que apilar algo? Pues no puedo apilar nada, entonces voy a apilar ¿no? Digamos la altura de 1. Muy bien, vamos a tener una pila que apila 1. Después, pues tal vez voy a tener una pila que apila 2. Pues no lo veo nada mal, ¿no? Porque al final del día el mayor área sigue siendo 2. Después el área hasta acá, en el 3, ¿cuál sería la mayor área hasta este punto? O sea, no hay que tomar en cuenta todo esto. ¿Cuál sería la mayor área hasta ese punto? 4. Sería 4, ¿no? Entonces el máximo fue 1, después 2, después 4. Y después en el... déjame borro esta. Y
después acá, ¿cuál sería el área más grande? Ya tomando en cuenta este otro. Estamos aquí. Siete. 6. Sí, 6, ¿no? Sí, Tienes ese 6. sí, es este de acá o este de acá, ¿no? Nada más con este. Es cualquiera de esos dos. Entonces después fue 6, ¿no? Y ahora ya tomando en cuenta ese de acá, ¿cuál sería el área mayor? 8. 8. ¿Seguro? 9. 9. Exacto. Por ese de acá. Entonces sabemos que nuestra solución es incremental en este punto. Sabemos que cuando va creciendo la solución es incremental. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer si la solución va al revés, ¿no? ¿Qué tal si va decrementando? A ver, déjenme. Para acá. Eso fue una idea rara, ¿eh? No dije así como que sea esta la idea. Simplemente es una idea que, pues al final del día lo van a tener que utilizar, ¿no? Entonces, primero, el área mayor va a ser 5, ¿no? Todos sabemos que va a ser 5. Después el área mayor, pues, es 8, ya que es con este de acá. Después el área mayor va a ser 9. Y el área mayor va a seguir siendo la misma, ¿no? Porque ya sabemos que acá no hay un área mayor, ¿no? Aquí va a ser 8, aquí va a ser 5, ¿no? Entonces, sabemos que el área mayor es esta. Entonces la solución va incrementando, pero únicamente tomando algunos, pues algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos para acá, el área mayor que podemos intentar es poniendo el límite aquí, que es 8. Cuando estamos aquí, el área mayor que podemos intentar poniendo un límite aquí será 9. Cuando estamos aquí, pues otra vez otro límite y va a ser 8. Y cuando estamos aquí, pues si lo vamos a añadir va a ser 5, ¿no? Entonces estamos poniendo un límite, ¿no? Y aquí, pues, en vez de poner un límite, lo estamos, pues, añadiendo, ¿no? Estamos diciendo, ok, aquí este punto, pues nada más puede ser aquí. Después, este punto puede ser hasta acá. Después, este punto con el anterior. Después, este punto con el anterior. Y este punto con el anterior, ¿no? O sea, ese con el de acá, ¿no? Así sería todo ese rectángulo. No sé si se les venga alguna idea con esto, con esta información. Estos son los casos más básicos, ¿no? Bueno, si no puedo dar una idea, yo creo que voy a elegir a alguien random. Y para hacerlo más random, vamos a hacerlo random. Random. Random numbers. Vamos a generar un número de 1 a... ¿Cuántos somos? Ok. Jugando Ranked. Somos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42. Somos 42 personas, pero sabemos que uno no va a estar.
43 personas. El 35. Entonces... los conté mal, ¿verdad? Sí, no importa. Son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. No sé quién seas. Ese... SPM0788. No sé si nos quieras dar tu idea. Buena suerte, ¿verdad? Muy bueno. Pues sí, de izquierda a derecha cada uno, pero ¿encuentras una forma de agregar la pila en lo que les dije? No sé que ustedes pueden. Si tienen una idea pueden decirla ya. Es mejor, ¿no? Bueno, con lo que dijiste, pues literalmente está haciendo las operaciones de pila, porque en pila solamente puedes acceder a lo de arriba, y lo que Sí. tengo pensado esta parte, más no sé cómo, bueno, no sé cómo implementarlo, más bien no sé si esté bien, y es Ok. hacer esto como que ir comparando, por ejemplo, aquí, sí, bueno, en tu ejemplo que pusiste, por ejemplo, el 4 y 5, el 5 sería el tope, sería el de hasta arriba. Lo podemos sacar, Ajá. el que viene, así que el que viene de menos a más, de 1, 2, 3, 4 a 5. Ok. Entonces, no sé si está bien, pero tenía pensado, tomar como que, ahora sí que, por ejemplo, el tope es 5, entonces sacar ese tope y luego restarle el 4, y el 4 pues eso te va a dar 1, entonces se le puede quitar ese 1 al 5 y se puede sumar eso, que va a ser 4 más 4 es 8, pero estoy viendo también qué onda con los demás, porque el 3 se puede ocupar, pero el 2 ya no se puede ocupar porque ya se vería, bueno, se vería como un rectángulo, perdón, con un granito, algo así, chiquitito. Ajá. Estoy viendo todavía cómo agarrar ese 3 de ahí o qué intervalos tomar. No sé si me doy a entender. Ok. Tal vez te pueda ayudar esto. Vamos a combinar los ejemplos, ¿no? Es el chiquito, después el siguiente, después el siguiente, el siguiente y el siguiente. Este es mejor, ¿no? 1, 2, desde 1, 2, 3, 4. Perdón, otra vez de 2 y de 1. Este ejemplo puede ayudarte un poco a tu solución. Porque está bien, dices apilar, pero cuándo hay que apilar y cuándo hay que desapilar, ¿no? Ya sabemos las operaciones de la pila, quitar, poner, no hay mucho problema con eso. Entonces, si estamos aquí, tenemos que tomar en cuenta a nosotros mismos. Vamos a tomar en cuenta para 1. Para podemos tomarnos en cuenta a nosotros mismos y también al anterior. Entonces, puede ser 2. Y en vamos a tomarnos en cuenta a nosotros y al anterior, ¿no? Que se va a hacer 4, ¿no? En de acá, no vamos a tomar en cuenta a todos, ¿verdad? Porque podemos tomar en cuenta a todos y decir, ok, el área mayor hasta acá puede ser, tomando en cuenta pues 4, después este es 3, y aquí ya no se puede, ¿no? Porque hay un granito. Entonces, aquí vamos a decir, ok, nos vamos a tomar en cuenta nosotros al anterior, porque sabemos que es de nuestra misma altura, al anterior, hasta que sepa que es de mi misma altura, y decir, ok, este es el área mayor. Como ese de aquí es menor que el área de acá, pues, ¿tiene sentido tomarlo? No, ¿verdad? En ese caso no tiene nada de sentido tomarlo, porque ese es el máximo es 6, si lo agregamos, pues va a ser menos. Este de acá, que no se ve como 1, pero debería ser así. Sabemos que podemos tomar en cuenta todos, ya que todos son iguales o mayores a nosotros. Entonces aquí el área pues sería 5, pero pues no nos sirve, ¿no? Porque es de acá. Entonces, ¿eso te ayuda un poco? Sí, así ya lo puedo ver un poquito más claro. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo estás apilando? ¿Cuándo estás desapilando? O si alguien quiere ayudar. Desapilar los que estás tomando en cuenta para el área y desapilarlos cuando ya no te sirven para calcular el área máxima. Ok. Puede ser. Entonces, ¿cuándo me sirve el área? Cuando son mayores o iguales que yo, ¿no? Entonces, puedo apilar este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, ¿no? Pero cuando ya no sirve. Ya no sirve cuando el 2 es menor, entonces vas a tener que desapilar este. Pero eso no sirve mucho, ¿no? Porque es una pila y una pila pues no va a desapilar nada más el último, ¿no? Entonces tienes que desapilarlos todos. Entonces tuvimos que apilar todos hasta que encontramos uno menor. ¿Tiene ese sentido? Entonces, aquí puedo decir, ok, mi pila... Bueno, no sé si entendieron, ¿no? No sé si entendieron la idea que yo les propuse. Y si no entendieron, también me pueden preguntar. En un segundo, ahorita regreso. Entonces, si pueden pensar un poquito más cómo formular esa última parte de apilar y desapilar y cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, sería bueno. Es el momento. Hablen ahora. Tal vez todavía no han entendido bien lo que les planteé aquí, pero aquí es muy importante que lo sepan, que cada vez que van incrementando, pues se va añadiendo algo a la pila, ¿no? Digo, vamos teniendo más elementos, más elementos y más elementos, hasta que cuando uno decrementa, podemos calcular un máximo, ¿no? Porque no tiene sentido calcularlo cada vez que vamos a incrementar, ya que sabemos que el máximo pues obviamente va a incrementar, ¿no?
En ese punto sabíamos que el máximo incrementó hasta el 5. Si no hubiéramos tomado el 5 hubiera sido menor, ¿no? En ese punto, no es que haya incrementado la respuesta, sino que teníamos que calcularla cada vez que veíamos uno menor, ¿no? Entonces, ¿qué les dice eso? Cada vez que incrementa, pues aumenta la respuesta, y cada vez que decrementa, pues ¿qué hacemos, no? Lo que hicimos. Entonces, por lo que entiendo, lo que podrías hacer es en la pila, agregas, pero el primer elemento siempre se agrega, ¿no? Ahí es obligatorio. Ok. Y si el siguiente elemento tiene una mayor altura, se agrega a la pila, así tal cual. Y así sucesivamente. Cuando encuentras uno que es menor al último elemento de la pila, ok, ahí es donde empieza a nublarse un poquito, porque entonces la idea se volvería ver hacia atrás de donde estás ahorita. Bueno, sí, ves cuántos elementos tienen altura, pues igual o mayor, y vas multiplicando. Eso se ve muy bien. Igual o mayor, y vas multiplicando. Bueno, más o menos, ¿no? Pues suena mejor la idea, creo. Entonces, ¿alguien podría aclararla mejor? Porque la idea está bien, o sea, esa idea está, pues básicamente es la idea para resolver este problema, pero pues hay que ver algo más, ¿no? Porque una pila, pues, sí le sirve para apilar y desapilar, ¿no? Pero ¿qué vamos a apilar en esta pila, no? No solamente vamos a apilar las alturas, porque si apilamos nada más las alturas, pues, ¿de qué nos sirven nada más las alturas, no? ¿Por qué que nada más con las alturas sirva? ¿Quién sabe? Bueno, se va a dar con el anterior más bien. Pues te sirve únicamente si el anterior pues es mayor, ¿no? Porque pues está medio raro, ¿no? Si quieres hacer esto y luego haces esto. Bueno, es más con este problema de aquí, ¿no? Si no hacemos esta área con este que es el anterior, sería menor que el mayor, ¿no? Entonces necesitamos saber el área de este con los que son mayores o iguales. Las voy aquí viendo. ¿Qué podemos hacer, no? Básicamente la idea ya está muy clara. Está muy, muy, muy clara. Solo falta saber, porque, bueno,
no sé si he entendido la idea, ¿no? De cada vez que se agrega, pues se agrega. Y cuando, bueno, que aumenta, perdón, se agrega la pila y cuando decrementa, pues se calcula. Y pues ya no sirve lo demás, ¿no? Sirve únicamente si esto va a volver a aumentar, ¿no? Bueno, eso es una forma fálica. Chale. Pues imagínense, si esto incrementa, pues la respuesta sería diferente, ¿no? Sería este. Y pues imagínense que el último es 0, ¿no? Entonces sería calcular lo que está detrás de este de acá. Porque este es el último, ¿no? Este es el último y como es mayor, agrega la respuesta. Y al final, como ya no hay nada más, pues tenemos que ver qué es lo que le agrega a nuestra respuesta. Y sería este, con este, con este, con este, que ya sería 8 por 2, ¿no? Bueno, 4 por 2, que es 8. La respuesta incrementa. Bueno, chicos, está ahí. Solo tienen que decirlo, tal vez. Pero ¿qué es lo que falta? Porque parece que ya, o sea, ya está, ¿no? Pues ya lo podrías resolver. Digo, ya Lo que- podrías Lo resolver que todo pienso, eso. lo que pienso es que cada vez que te encuentras una barra que tiene una altura mayor a la anterior, generas un máximo nuevo, ¿no? Sí, Cuando encuentras una barra con una altura que decrece, entonces lo que haces es comparar lo que aporta esa nueva barra comparado con tu máximo, ¿no? Si lo que aporta es menor a tu máximo, entonces la desprecias. ok. Me parece bien la idea. Está bien la idea. Lo que digo es, ¿podrías programarlo? ¿Podrías hacer una pila y qué es lo que va a tener la pila? No, se me hace que no, pero entre todos puede ser. Pues sí, de todos hay que ver qué podemos hacer. ¿Qué es lo que vamos a meter en esta pila, no? ¿Sí saben cómo funciona una pila en STD? En librería estándar. Es una cosa maravillosa, ¿no? Digamos, tenemos un stack. De hecho, no se inicializa así como tal, sino como llevamos un stack enteros. Se llama A. Entonces, pues este es un stack que tiene enteros y ya, ¿no? Ah, sí, perdón. ¿Dónde está el zoom? Así vamos. Creo que más, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es como decía un stack en C++. Pero ¿saben qué más le podemos meter a un stack? Un stack funciona como... ¿qué les gusta? Un vector de enteros, ¿no? Igual se va a llamar ahora mismo. Es que tiene ese stack tiene vectores, tiene arreglas básicamente. ¿Y saben qué también podemos hacer? Un stack que tenga un vector que tiene vectores de enteros, ¿no? Pues ese, ¿no? No hay ningún problema con esto. Entonces, podemos agregar lo que sea. Lo que sea. Casi todo lo que existe en C++ se puede agregar en estos que se llaman templates. Ustedes incluso pueden crear sus propios templates. Por ejemplo, esto sería un template. Es una clase que crean y que toman otra clase y está declarada en C++, o incluso puede ser su propia clase y puede estar compuesto de sus clases, ¿no? Entonces,
no se limiten a que una pila solamente tenga un elemento y ya, ¿no? O un entero, o yo qué sé, ¿no? Su pila puede ser más que eso. Si pueden pensar afuera de lo que es las limitaciones del lenguaje, sería bueno, ¿no? Mm, soy yo, son puros chavos los que participan. Digo, no es para ser menos. A lo mejor es ser extrovertido, introvertido, lo que sea, ¿no? A lo mejor toma demasiada energía de un introvertido participar en clase, ¿no? O tal vez sí está muy difícil el problema, ¿no? ¿Quién sabe? Yo digo que sí puede. Tal vez solamente les falta un pequeño empujón. Ok. Tenemos esta pila, ¿no? Nuestra pila bonita. Es muy bonita. Y cada vez que los edificios aumentan de tamaño, o son mayores que los anteriores, aumentan pues los elementos de la pila, ¿no? Sabemos ahora que si decrementan, tenemos que calcular nosotros mismos con los anteriores. Sin embargo, digamos que queremos aumentar a nuestra respuesta 1, 3 y 1, ¿no? Qué bonito. Y hasta ese punto se va a aumentar. Digo, pues, perdón, hasta ese punto se va a tener que desapilar o calcular la respuesta. Entonces, la respuesta hasta este punto es 3. ¿Qué tuvimos que tomar en cuenta? Y hasta aquí, imagínense que hay otro 1. Hasta ese punto es 4. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Tuvimos que tomar en cuenta todos los que son mayores o iguales a nosotros, ¿no? 1, 2, 3, y yo mismo. Entonces, imagínense que tenemos aquí el 1, la altura, en una pila. 1. ¿Y cuántos somos? Pues 1, ¿no? Nada más empezamos con 1. Siguiente. Después tenemos el 2. Y este 2 pues también solamente somos 1. Siguiente, después del 3 también somos 1, ¿no? Después tenemos un 2 y lo podemos agregar, pero decimos, oye, pero este es menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues sabemos que como el anterior, es mayor que yo, puedo decir entonces 2, o lo que tengo, cuántos 2 tengo, por el número de mayores que habían antes, ¿no? Entonces teníamos 2 por 1, 2 por 2 y 2 por 3. Todo esto se va. Esto es igual a 6. Tenemos aquí un 1. Que al final del día es menor. Entonces no aporta nuestra respuesta con el 2. Sin embargo, con este 1 podemos decir, ok, ahora tenemos un 1. Déjenme eliminar lo que vi aquí, la pila. ¿De qué es el uno que está a la derecha de la pila? Este 1
de cuántos son mayores o iguales que yo. Mayores o iguales, ok. Esa es mi idea, por el momento. Yo sé que falta todavía, pero es como que una idea de lo que les puedo decir, ¿no? Porque, ¿qué es lo que podemos utilizar aquí, no? ¿Cuántos utilizamos que eran... aquí, pues, ¿cuántos eran menores o iguales que yo? 3, sí, ¿no? Y este 1 que vamos a poder apilar, pero este 1 ahora, pues, no va a tener 1, ¿no? Este ya tenía mayores o iguales que yo, pues, 4. Entonces sería 1 o 1 más 1 por 4 y el 1 por 1, de hecho podría ser sumarse 1 por 5, entonces sería 5 hacia ese punto, porque es la suma de este más este, ¿no? Y ahí ya sería tomando en cuenta este 5, pero ese no es el mayor, sin embargo, ¿no? Esa es una idea. Denme un segundo, ¿sí? Una disculpa. No sé qué pensar. Les puede haber ayudado. Tal vez esta pila no sea la pila que vamos a utilizar, pero es una pila muy bonita que nos puede ayudar. Sabemos que no necesitamos únicamente almacenar uno, sino otro número aparte que nos ayude a saber cuáles son las respuestas que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues guardar igual una pila con pares, ¿no? O sea, así como... Una pila de pares. Creo que Está hay con se llama P, peg. ajá, con long int, porque son muy grandes, long. Que vamos a llamar Felix. Una pregunta. Sí. ¿Por qué a mí esa librería como que no me agarra la... ¿El stack? No, la de arriba, la de incluye la línea 1. Bits-stdc++.h. Ajá. Raro. ¿Será tu compilador? Ok. Pues es raro, ¿no? Porque a lo mejor y todavía no. No sé qué ¿cómo se llama? Editor de código estés usando, pero aquí, por ejemplo, yo instalé una extensión de C++, que es esta, y también esta de IntelliSense, pero creo que nada más con esta. Y con ese, pues, lo hice. Sí, lo ponemos. Sí. Entonces, eso es lo que van a necesitar, ¿no? Sabemos que el primero es lo que nos van a dar, que son las alturas, para poder saber con qué vamos a multiplicar. Y el segundo, pues, es una incógnita. Todavía no sabemos qué vamos a poner, ¿no? Bueno, yo les doy una idea de qué se puede poner, ¿no? Pero ahora que me estoy dando cuenta, pues puede no funcionar completamente bien, ¿no? A lo mejor es algo una idea pensarle un poquito más qué es lo que vamos a poner ahí. Todavía nos queda un poquito de tiempo, así que podemos todavía recibir ideas. Pues primero recibimos los numerillos, ¿no? Ajá. Pues sí que vamos a hacerlo, ¿no? Para que ya no haya tanto problema ya cuando vayamos a hacerlo.
Además, pues ya sabemos cuál es el tamaño, entonces nos vamos a inicializarlo así. El tamaño de nuestro... bueno, no, porque es otra cosa, ¿no? Ese es nuestro stack. Necesitamos un vector que tenga los tamaños, ¿no? No, este se llama píxeles, ¿no? Tamaño más 1. Ahora les voy a explicar por qué. Y este vamos a llamarlo mejor algoritmo. Creo que yo tengo una idea. Voy. Sí, puedes decirlo. O sea, sí, creo que el par nos serviría justamente como para ir tomando en cuenta los acumulados de los edificios que vamos tomando en cuenta para esa área máxima, ¿no? Entonces, cada vez que encontramos un edificio de altitud mayor, lo agregamos. Pero si encontramos un edificio de altitud menor, vamos sacando de la pila, calculando el área y viendo hasta dónde llegamos para calcular el área máxima, guardando en el segundo índice de la pila cuántos edificios hemos tomado en cuenta para llegar a esa área. El único tema que yo vi fue que cuando, por ejemplo, tenemos una entrada en el stack que es, por ejemplo, una altura de 3, que consideramos que la altura máxima consistía de multiplicar 3 por la longitud de los edificios que tomamos en cuenta, en este caso, por ejemplo, 2, ¿no? Pensemos en el ejemplo de que tenemos que el área máxima hasta ese punto es un edificio de tamaño 3 y tomamos en cuenta 2 edificios. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a un punto en un futuro donde tenemos un edificio de altitud 2, ¿no? Entonces, y esa altitud 2 irá quitando edificios del stack, agregándolos a su máximo de área, hasta encontrarse con ese que había mencionado, ¿no? De altitud 3 y que estaba tomando en cuenta 2 edificios. Entonces ahí tenemos que hacer el chequeo si la mayor área es dada por el área que tenemos hasta ahora de ir considerando un edificio de altitud 2 o comernos al de 3, pero con altitud 2, considerando los edificios que se tienen considerados en esa entrada del stack, que en ese caso es 3 y 2. Entonces sería tomar máximos hasta llegar al inicio del stack, digámoslo así, si es que nos aumenta el área máxima. No sé si me di a entender, pero eso estaba pensando en voz alta. Está bien. Digo, tal vez no al inicio del stack, pero sí hasta un punto determinado, ¿no? Ajá, hasta llegar como a hasta llegar a una entrada que sea mayor que nuestra altura actual, ¿no? Creo. Hasta una que sea tal vez igual, ¿no? Mayor igual. Ajá, igual. Mayor igual, exacto. O el fin, ¿no? Por ejemplo, aquí llegamos y lo calculamos cada vez y nos sirvió para en decir, ok, digamos que 0 es el último y ahora lo calculamos de aquí para atrás. O sea, de a uno que sea mayor, hasta uno que sea menor, ¿no? Por los que vamos a calcular va a ser mayores o iguales que yo. Entonces, hasta el final de la pila, ¿no? Y aquí era todo lo contrario. A pesar de que podíamos tener un 0 hasta acá, para decir, ok, vamos a calcular los que son mayores o iguales a nosotros, en cada punto eran mayores o iguales a nosotros, ¿no? Porque era aquí hacia acá. Y hacia acá, hacia acá, hacia acá. Entonces, sí entiendo tu idea y pues funciona más o menos bien. Nada más que sería como checar qué es lo que funcione con ese segundo entero, ¿no? Sí, justo. Pues una idea loca, ¿no? ¿Qué tal si este segundo entero puede ser cuántas veces se ha cortado los edificios, ¿no?
no sé si entienden con cortado. Porque, por ejemplo, para aquí lo cortamos de esa manera, ¿no? Una vez. Y aquí cortamos 2 edificios, ¿no? Aquí cortamos 3 edificios y cortamos 4 edificios. Entonces, ¿qué tal si esa segunda variable puede ser esos edificios cortados? Podría funcionar, ¿no? Denme un segundo y regresando, pues tal vez me den su idea final para ya programarlo bien, ¿no? Listo, una disculpa. Ok, ¿quién quiere darme la idea final? Para ya poder trasladarlo a código. Con eso de los edificios cortados. Y tal vez podríamos hacer con el ejemplo de acá, podríamos hacer una prueba de escritorio, ¿no? Ok. Si me metes un virus, no puede ser. Chido. Gracias, Random Guy. Bueno. Pues más, o sea, tu idea principal la de hace rato era la que, pues, no sé, a mí se me hizo como que se la mesa cuadraba, ¿no? ¿Cuál? Como la donde vamos metiendo a la pila el actual, si el siguiente es menor, es mayor al que se encuentra está hasta arriba de la pila, y estamos poniendo cuántas veces era el mayor o cuántas veces era el menor en comparación a los anteriores encontrados. Cada vez que encontrábamos uno que era menor, pues se sacaba el cálculo, lo guardábamos así como el máximo actual, podríamos decir en ese momento. Se eliminaban los elementos de la pila hasta que fuera menor y ya después le volvíamos a meter lo que explicaste hace rato. Dices que era cuadrada. Una idea cuadrada. O ¿por qué dijiste? Digo, o sea, de complejidad en tiempo cuadrado. Es lo que dices. Ok. No, es una pregunta. ¿Dijiste que era en tiempo cuadrado? No, dije, yo te entendí que me dijiste que no pasaba porque era cuadrática. No. O sea, la idea de la pila pasa bien, porque es lineal, porque solamente vamos a recorrerlo una vez. La idea que habíamos planteado al principio de checar las alturas con cada uno de los demás, sí es cuadrática.
Esto sí va a pasar. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con una variable que se llama C, que significa los edificios cortados, ¿no? Imagínense que metemos a nuestra pila S de tamaño 2 con un 1 aquí. ¿Qué puede ser por los edificios que tenemos en este momento, ¿no? Después el siguiente es menor. Entonces vamos a tener que calcular, ¿no? ¿Cuál es la altura mayor con los de atrás, ¿no? Entonces 2 por 1, pues 2, ¿no? El máximo hasta ese momento es 2, ¿no? Bueno, mejor es este momento. Entonces lo vamos a quitar. Y vamos a meter el 1 con el número de edificios cortados, que también fue 1, 2, ¿no? Entonces este punto sería el área de 2. Bueno, una vez que ya pasamos, pues va a ser 1. Y una vez más, cuando esto aumenta, ahora vamos a decir, este es ¿cuánto? 2, 3, 4, 4. Y no hemos cortado nada hasta el momento. Después 5 y no hemos cortado nada hasta el momento. Después 6, pero 6 es 1. Pero pues vamos a tener que cortar, ¿no? Digamos ahora, vamos a calcular todo hasta este punto. Hasta ese punto. Entonces este de aquí, que es 5. El área mayor aquí es 5. Pero ahora, como este sigue siendo mayor que este de acá, entonces vamos a decir, ok, vamos a decir que cortamos un edificio aquí. ¿Okay? ¿Qué línea tan recta? Entonces, esta variable cortado ahora va a ser 1. Y vamos a decir, ok, es 4 por los que hemos cortado, que va a ser 8. Y después podemos agregar el otro, ¿no? Que al final del día va a ser el mismo tamaño. Entonces 1 por los que hemos cortado, que son 2, ahora son 3, ¿no? 2 más 1 son 3, porque es este de acá, ¿no? Entonces en ese caso, pues simplemente ya calculamos nuestra área máxima, pero todavía podemos seguir, ¿no? Todavía debemos seguir para ver si hay algo más adelante. Entonces, hasta aquí todos se quitaron, ¿no? Porque como dijimos, íbamos a ver cuáles eran los que eran mayores o iguales a nosotros, ¿no? Entonces, el siguiente ahora sí va a ser otra vez 1, porque es este de acá. Hasta ese punto la altura máxima era 8. Entonces, ahora sí vamos a checar aquí. Y ese es 1. Entonces, no se den cuenta, no tenemos que calcularlo en este punto, sino cuando vayamos a pasar allá. Vamos a decir, ok, si este es mayor que el que sigue, ahora sí calcula lo demás, ¿no? Entonces, este es 1, normal. Después este es 3, lo metemos todavía. Este es 3, lo metemos todavía, ¿no? Y vamos a agregar un edificio imaginario que sea 0. Y vamos a decir, ok, pero este ahora es 0. Este va a ser mayor, obviamente, ¿no? El primero, el último. Entonces vamos a empezar a calcular. Y nuestra variable corte pues se va a hacer 0 otra vez. Entonces 3 es la máxima. Después vamos a quitarlo y vamos a decir, ok, se aumentó en 1, porque son los que son iguales a 1000. Y digamos que cortamos 1, pero no, realmente cortamos 0, ¿no? 0 unidades. Sin embargo, pues necesitamos ver cuál es el que está atrás mío. Entonces 1 más 1 son 6, y el anterior pues ya se habían cortado 2 por esto. Acuérdense que estamos viendo los que son
mayores o iguales que el último, que este 0. Recuerden que fue este 0 de aquí. Entonces, es más 1, que son de los cortes, 3 por 1, son 3, ¿no? Pero sabemos que el mayor aquí fue 6. Sin embargo, la respuesta 6 no es mayor a la que ya habíamos sacado antes, entonces es 8. Entonces, no sé si hayan entendido bien el algoritmo que vamos a utilizar. Y tal vez ya ni siquiera quede tiempo para programarlo, desafortunadamente. Todavía falta como tunearlo un poquito más para que funcione bien, pero esa es la idea principal. Cada vez que encuentras uno menor enfrente tuyo, calculas con los que hayas apilado. Entonces, por ejemplo, aquí apilamos el primero, vimos que había uno mayor enfrente mío, calculamos con con los anteriores. Después seguimos apilando este y este, vimos uno que era mayor, entonces calculamos. Acuérdense que este era 5 porque solamente era un edificio, después este era 4 por los dos edificios, son 8, y así, ¿no? Y por ejemplo, si aplicamos esto aquí, pues aquí vamos a apilar todos hasta que tengan 5. Entonces sería 5 y después más el que corté, que va a ser 1. 4 y corté 1, más el que corté fue 1. Entonces 8. Se van a multiplicar, por cierto. Y después 3 más los que corté fueron 2. Es igual bueno, así, ¿no? 9 y así, ¿no? Entonces, no sé si se haya entendido el algoritmo que vamos a utilizar para la pila. Sí, como que sí es un poquillo más claro. Ok, pues, ¿creen poderlo hacerlo ustedes? Pues igual yo digo que además nos llevamos de tarea, ¿no? Así como que... Pues claro, ¿no? Para que ya se vayan a mimir. Entonces, sí, yo creo que sí. Si lo completan, entonces me lo mandan por favor. Y los que lo hagan y les dé AC, la próxima vez que vaya a Facebook, les voy a dar un referral. ¿Ok? Que va a ser en enero. Entonces, terminando, yo qué sé, marzo, les tiene un referral asegurado. Ok, thanks. Una pregunta, ahí en vez de usar long no podemos usar un signed long. ¿Funciona ahorro de memoria o es lo mismo? Sí podría, porque pues es más grande, sin embargo sabemos que los números de n van a alcanzar 10 a la 8 y long int creo que es suficiente porque creo que es 2 a la 64, si no me equivoco, o 2 a la 31 menos 1. No me acuerdo muy bien, pero sé que es mayor que esto, ¿no? Y entonces sí funciona con el mismo long int. No es necesario usar un unsigned. Pero no se borraría como memoria si se pone. Porque como no se van a usar negativos. Pues no se van a usar negativos, eso tiene razón, pero como que yo no le veo una razón. Sin embargo, claro que puedes intentar y claro que a lo mejor y sí sería mejor para, para ahorrar ese tiempo, ¿no? Para calcular con science. Okay. Y si tienen alguna duda también pueden preguntar acerca del problema. Y si nada más por el momento, y si no tienen ninguna duda acerca de lo del sábado, pues ya quedan despedidos. Ah, sí, ¿verdad? Que también les iba a dar sus equipos. Entonces, ahorita, en unos minutos. Sí, todo PR es igual de STL. STD, perdón. STD PR.
Con que agreguen este de std++, les va a dar todas las... Y el namespace con el std les va a dar todas las librerías de std. Que son buenas, deberían checarlas. Casi todo lo que vamos a usar de todos los estructuras de datos están en C++ ya hechas, ¿no? Pero pues obviamente se recomienda hacerlas cada uno para que entiendan la lógica, ¿no? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, ahora es el momento, y si no, pues ya. Gracias a ustedes los que participaron y dieron sus ideas.